suyo. Bueno, entonces voy a proceder a compartir la pantalla. No estoy muy familiarizado con Zoom, así que ante cualquier eventualidad, por favor, me comunican si se puede ver, si no se ve, si se me va el audio. Bueno, lo ideal es poder conocer también un poco, eh, conocerlos a ustedes, si se animan a futuro a encender sus cámaras, para no sentirme tan solo, obviamente. Y pues la idea es que este tipo de tutorías sean un poco dinámicas, ¿no? La idea es pues que podamos entre todos participar, si existe alguna duda o alguna inquietud, pues se pueda levantar la mano, hablar, porque pues es para esto, ¿no? Digamos que lo que se trata es de poder enriquecer el conocimiento. Entonces, pues eso por un lado. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla, supongo que de esta forma. Y ustedes me comentan si la pueden ver, por favor. Bueno, ahí creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Me confirma alguna persona que sí la puede ver, por favor. Sí, ¿se puede ver la pantalla? Dice, mira, muy bien. Ok, perfecto. Ah, bueno, aquí, aquí tengo el chat como a un lado, me están diciendo que sí, Kimberly, Daniel, Brian, bueno, muy bien, excelente. Ahí estoy alternando, por favor. Si ocurre algo extraordinario, les invito a abrir sus micrófonos y decirme, profe, pasó esto, aquello. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a traer algunos aspectos iniciales de lo que involucra la química orgánica y pues en función también a lo que tiene que ver con la nomenclatura y algunas aplicaciones en función a las hibridaciones, retomando un poco lo de sesiones anteriores. Claro está. Eh, Empecemos con lo que tiene que ver con qué viene siendo esto de la química orgánica. Bien. Y pues la química orgánica básicamente es ese estudio de las sustancias y compuestos, valga la redundancia, de tipo orgánico, lo cual pues, tiene combinación con elementos esenciales eh, que involucran al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esta es la base de la química orgánica, lo que tiene que ver con carbono, hidrógeno, ¿sí? Y algunos elementos como el oxígeno, azufre, claramente se involucran otros elementos de carácter halógeno u otros metales que, pues digamos que eh, vienen siendo, digamos que añadidos a las sustancias orgánicas. Pero en función a estos tres vamos a trabajar pues en esta sesión, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con química orgánica relaciona directamente ácidos nucleicos, enzimas, proteínas, sustancias orgánicas que se enfocan directamente a los compuestos vivos. Particularmente también nosotros somos estructuras. Entonces, hay que comprender esa estructura o transformación molecular, pues para aprovechar todo este potencial. Todo aquello que nos rodea tiene un compuesto orgánico si estamos hablando de algo que se encuentra vivo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es como el estudio de la química orgánica, precisamente todo lo que tiene que ver con lo que está vivo, bien, con lo que produce vida. Por eso hablamos de ácidos nucleicos, por eso hablamos de enzimas, por eso hablamos de proteínas, de carbohidratos, ¿sí? Que son en gran parte sustancias que nosotros a diario consumimos y que aportan a nuestro organismo. Entonces, por eso hablamos de que se habla de que es orgánico y que está vivo. Bien, eso es como un preámbulo porque la química orgánica es un espectro demasiado grande, ¿sí? Entonces, ahí vemos la división de la química como tal, de la química en función a las dos grandes ramas, que es la parte orgánica, que es la que vamos a trabajar, y pues todo lo que tiene que ver con la parte inorgánica, que también son ramas bastante grandes. Bueno, entonces para puntualizar un poco, vamos a retomar lo que tiene que ver con la hibridación del carbón. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de la parte de la hibridación del carbón? Particularmente lo que tiene que ver con alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí?
Digamos que esa hibridación del carbono es lo que me va a permitir a mí poder generar los enlaces y poder establecer estructuras orgánicas y o compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esa hibridación, entonces particularmente del carbono, estamos hablando directamente de una configuración electrónica, ¿bien? Entonces, para el caso de una molécula de carbono, se dice que podemos tener tres tipos de hibridación que vienen siendo sp3, sp2 y sp. De pronto retomando un poco las sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esta hibridación particularmente, por ahí escucho que alguien se intenta comunicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? De acuerdo. Bueno, continúo. Entonces, cuando hablamos de la hibridación del carbono, estamos hablando del término hibridación, ¿sí? El término hibridación hace referencia a una combinación de literalmente dos orbitales, ¿de acuerdo? Un orbital S con un orbital P, que es lo que podemos ver en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa configuración electrónica del carbono, ¿qué es lo que va a pasar? Que uno de los electrones que se encuentra en un nivel más alto va a disminuir y va a generar como tal esa combinación de ese orbital S con ese orbital P. Entonces, cuando hablamos de esa hibridación sp3, estamos hablando de esa combinación de esos orbitales S y P. Particularmente para el carbono, vamos a tener carbonos con hibridación sp3, en el cual vamos a tener como tal la disponibilidad para formar en cada uno de ellos un enlace, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que el carbono puede ser tetravalente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener en cada uno, una vez cuando se hibrida el carbono, es decir, cuando existe esa combinación de esos dos orbitales, voy a obtener en mi hibridación sp3 como tal una disponibilidad en el carbono para enlazarse 4s. Entonces, de ahí es de donde nace la regla de que el carbono solo puede tener cuatro enlaces, ¿cierto? No es pentavalente ni hexavalente, ¿sí? Sino tiene que obedecer a esta hibridación sp3 en combinación con tres enlaces. Entonces aquí vamos a tener, para hacerlo más gráfico, una hibridación sp3, aquí vamos a tener también sp3, sp3 y sp3, ¿sí? La molécula que estamos representando aquí es la molécula de metano, ¿sí? Entonces el carbono en su hibridación sp3 se puede enlazar. En este caso lo estamos haciendo con hidrógenos, ¿cierto? Aquí vamos a ver de pronto de forma más esquemática que tenemos una formación de un enlace carbono-hidrógeno, pero eso no quiere decir que solamente se pueda enlazar con el hidrógeno, puede enlazarse con diferentes tipos de moléculas, a otros carbonos o a otros oxígenos, ¿sí? Y aquí solo vamos a hablar de enlaces sencillos, ¿de acuerdo? Porque sí o sí siempre el carbono se va a poder enlazar solamente cuatro veces, porque esta es la hibridación más sencilla que existe. ¿M? Y ya posteriormente el carbono presentará hibridación sp2 y sp, que son las que vamos a revisar más adelante. Pero esta es la hibridación más sencilla que tiene, es decir, que está completamente saturado, ¿sí? Tiene cada uno de sus enlaces con cada uno de sus correspondientes átomos enlazados, en este caso de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y esta hibridación sp3 va a corresponder a la serie de los alcanos, ¿de acuerdo? A los alcanos. Ya más adelante vamos a ver qué es eso de los alcanos, son grupos funcionales, pero lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Continuando con lo anterior, vamos a ver que el carbono también se va a poder hibridar nuevamente en cuanto a una hibridación ya no sp3, sino sp2, ¿sí? Entonces, aquí en una hibridación sp2 ya vamos a ver una insaturación del carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que va a presentar la formación de un doble enlace, mientras que los orbitales híbridos permiten esa formación de tres enlaces sencillos. Veremos un compuesto donde se enlaza a un carbono y cuya estructura de Lewis se representa de la siguiente manera. Entonces, para esta hibridación, vamos a ver que ya no va a ser sp3, sino que va a ser sp2. ¿Eso qué quiere decir? Si vemos la diferencia, vamos a tener en la primera parte la misma configuración común y corriente que la que tenemos en sp3, ¿cierto? Esta primera partecita. Tenemos los dos electrones en el orbital S y dos en el orbital P.
Así, tal cual. Es que va a pasar con la hibridación SP2, que aquí ya no vamos a tener como tal la disponibilidad de los cuatro enlaces correspondientes, sino que vamos a tener solamente tres hibridaciones, o sea, tres combinaciones con el orbital SP. Recordemos que si hablamos de hibridación, estamos hablando de una unión o de una combinación entre un orbital S y un orbital P, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces vamos a obtener esta disponibilidad de esos tres enlaces que son los que se encuentran en color verde. Vamos a obtener aquí SP2, SP2 y SP2, ¿sí? Y vamos a tener como tal la disponibilidad de un orbital solito, que va a ser el orbital P, ¿de acuerdo? Que va a representarse con la letra P y con el color azul. Entonces aquí es donde nosotros logramos representar correspondientemente el doble enlace que se forma, ¿de acuerdo? Aquí en este caso se está enlazando el carbono con un átomo de hidrógeno, el carbono con un átomo de hidrógeno, y en este caso vamos a ver que este primer lóbulo que vemos aquí es un carbono y este es otro carbono, ¿sí? Entonces esta representación que está aquí es la misma que está aquí. Lo que queremos mostrar es cómo se forma el enlace correspondiente. Entonces aquí vemos que el carbono formó un enlace sp con un enlace sp2. Ambos son sp2, ¿de acuerdo? Y aquí se dio la formación del enlace y el enlace que tenemos solito P, que es el que se encuentra aquí, va a generar como tal la formación del enlace con otro orbital P, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver que tenemos el famoso enlace pi y el enlace sigma, ¿de acuerdo? Donde el enlace pi va a ser mucho más fuerte que el enlace sigma. Esto debido a la estabilidad que genera como tal ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver la representación un poco más gráfica de lo que realmente ocurre cuando tenemos la unión de dos carbonos acompañados de un doble enlace. Bien, y finalmente vamos a tener como tal la hibridación sp. Entonces, si nos damos cuenta, a medida que el carbono se va hibridando, va a generar menos combinación con orbitales. Entonces, en la hibridación sp de los alcanos, sp3, perdón, vamos a obtener la disponibilidad de tres enlaces, de cuatro enlaces de travalencia. Aquí en el SP2, olvidé mencionarlo, obedece a la serie de los alquenos, que se caracterizan por un doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos damos cuenta que al principio iniciamos con cuatro hibridaciones, o sea, cuatro orbitales sp, tres, ¿cierto? Cuatro combinaciones. Lo vemos aquí, uno, dos, tres, cuatro. Y lo vemos aquí, uno, dos, tres, cuatro. Formación de enlaces sencillos. En la hibridación sp2 vamos perdiendo un orbital, ¿sí? Es decir, ya vamos a tener disponibilidad de los tres, sp2, 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 ¿bien? Con respecto al anterior, ¿sí? Y ya para el último, que es la hibridación sp, solamente vamos a tener disponibilidad de dos, ¿de acuerdo? Que son los que se encuentran en color morado. Vamos a tener sp y sp, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener estos dos, se encuentran aquí, y lo mismo, aquí vamos a tener un carbono y otro carbono, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a poder establecer la formación del triple enlace, ¿cierto? Entonces, esta relación esquemática es la que podemos ver aquí, ¿bien? El agente Fix. De pronto un poco más gráfico, de pronto lo hemos visto más de esta forma, la formación de un triple enlace. ¿De dónde se forma el triple enlace? De la combinación del sp que se encuentra aquí con otro carbono diferente. Entonces voy a formar un enlace sigma, ¿cierto? Y aquí yo voy a tener dos eh, orbitales p solitos. ¿Sí? Aquí estos orbitales p no están hibridados. ¿Sí? La hibridación es la combinación, nuevamente lo reitero, del S y el P. Solamente vamos a tener dos y van a quedar dos orbitales P solitos. Aquí solamente quedó uno, que es el que podemos ver aquí. En este caso, para la hibridación SP vamos a tener dos, que los tenemos aquí y por acá al fondo, ¿de acuerdo? Y allí es donde vamos a tener dos enlaces pi y un enlace cíclico.
Entonces, el enlace, para verlo más esquemático, que es lo que tenemos aquí, vamos a tener el enlace pi aquí y aquí, dado ¿por qué? Por el solapamiento de los orbitales p con otro carbono. Y vamos a tener el enlace de la mitad, que va a ser el enlace carbono-carbono, ¿de acuerdo? Que va a ser el enlace sí. ¿Listo? Entonces aquí vemos como tal, como toda la parte de la hibridación del carbono en sus tres formas. Y esto va a obedecer a la serie de los alquinos, ¿de acuerdo? Característicos porque se forman mediante un triple enlace. ¿Listo? Esta es la parte de la hibridación como tal. ¿Listo? Del carbono. Bien. Digamos que es de pronto un poco más abstracto, pero pues ese es digamos que la teoría al respecto de cómo se realiza, cómo se forman los dobles enlaces debido partiendo de la configuración electrónica. Bien, bueno, es importante mencionar que en química orgánica vamos a conocer muchos grupos funcionales. ¿M? En este caso voy a nombrar algunos, pero voy a puntualizar en aspectos generales de la química orgánica en aras del tiempo también. Entonces, He aquí las los grupos estructuras funcionales son conocidos como familias también, ¿sí? Que permiten una clasificación de esos compuestos. Es que el término de familias es porque son particulares, presentan características diferentes a los otros y digamos que una estructura totalmente diferente. Entonces, químicamente un grupo funcional se comporta de diferente manera en función a cómo está atado al átomo de carbono. Dentro de las familias de los grupos funcionales más conocidos en química orgánica, vamos a encontrar la serie de alcoholes, ¿de acuerdo? Que es un átomo de OH unido a una cadena carbonada, ¿sí? Entonces, cuando uno usualmente ve un OH atado a un carbono, inmediatamente se le viene a la mente un alcohol, ¿de acuerdo? El alcohol más sencillo, el metanol, que es esta estructura que estoy haciendo. Ya vamos a ver cómo es que se nombran cada una de ellas, ¿sí? Y así sucesivamente, cada una de las familias presenta unas propiedades diferentes en función a propiedades físicas y químicas, puntos de fusión más elevados que otros, puntos de ebullición. Estamos hablando también de propiedades en cuanto a reacciones, cómo se forman, van a ser totalmente diferentes. Por eso se catalogan de esta forma y van a presentar una estructura totalmente diferente. Entonces vamos a tener alcoholes, vamos a tener cetonas, ¿sí? Que las cetonas son un carbono con un doble enlace y un oxígeno unido a una cadena carbonada. Aldehídos. Aldehídos lo mismo. Tenemos cadena carbonada, unidad de átomo de carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno. Bien. Y así sucesivamente vamos a ver cómo cada uno de ellos presentan diferentes conformaciones. Ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, éster fosfórico, digamos que son algunos de los grupos funcionales y o familias que vamos a ver relacionados. Bien, acá tengo de pronto algunos grupos funcionales de alguna forma más específica. Esta tabla nos indica el nombre del grupo funcional, bueno, o el nombre de la serie, de la familia, vendría siendo de la familia, ¿sí? La estructura química que presenta, ya que todos pues presentan una estructura para poderlos identificar, su terminación o forma de llamar esa familia. Como cada uno de nosotros tenemos una familia y un apellido, pues en química orgánica pasa también tal cual. Vamos a tener la familia de los alcanos, los alquenos, los alquinos, los halogenuros, los alcoholes, aromáticos, aldehídos, cetonas, y cada uno se va a llamar de cierta forma, ¿de acuerdo? Entonces eso lo hace también particular, diferente a los demás, así como nosotros. Nosotros también pertenecemos a una familia, tenemos un apellido y nos diferencian ciertas características. Eso pasa también en química orgánica. En el día de hoy vamos a puntualizar particularmente lo que tiene que ver con alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Y entonces los alquenos nos muestran una estructura, como lo mencionaba anteriormente, con un doble enlace, ¿de acuerdo? Entonces, como presentan un doble enlace, ya conocemos que va a ser una hibridación sp2. Y los alquinos con un triple enlace, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a conocer que vamos a presentar una hibridación sp. Acuérdense que cuando hablamos de hibridación es combinación entre dos orbitales, ¿no? Entonces, por esa razón lo tenemos de esta forma. Terminación, eno-ino.
para los alquenos. Bien, ya más adelante vamos a ver cómo los vamos a nombrar y de qué forma, cuáles van a ser sus nombres característicos. Pero aquí ya nos están dando un preámbulo. Terminan en eno. Entonces vamos a ver meteno, eteno, propeno. ¿M? Y asimismo los alquinos también. Vamos a tener metino, propino, ¿sí? Etino, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos. Cada uno presenta una fórmula particular. Entonces, miremos, también vamos a ver de pronto algunas formas cíclicas. En este caso, anillos aromáticos como el benceno. Es característico y muy importante en la química orgánica. Bien, halogenuros. Los halogenuros tienen un halógeno al final de su estructura. Entonces aquí nos están diciendo que este se llama clorometano. ¿Por qué? Porque tiene un halógeno. Los halógenos, los elementos del grupo 7A de la tabla periódica. Flúor, cloro, bromo o yodo. ¿De acuerdo? Mediante una reacción es como vamos a obtener esta serie de compuestos. Como les mencionaba, los alcoholes. Entonces los alcoholes van a ser una cadena carbonada atada a 1H. Ya uno se va dando cuenta más o menos cómo puede encontrar algunos elementos, algunos grupos funcionales en una estructura orgánica. Si yo presento una estructura orgánica larga, ya puedo identificar si se trata de un alcohol, si se trata de un alqueno, o un alquino, o un alqueno, o un alquino, ¿cierto? Si yo tengo una cadena carbonada y de una vez veo un triple enlace, yo digo, oiga, espérese, eso me han dicho que es un alquino porque presenta un triple enlace. O si tiene 1H, yo voy a decir, no, esto debe ser un alcohol, ¿sí? Entonces es una manera como podemos llegar a identificar cada uno de esos grupos funcionales. ¿M? Al igual, aldehídos. Entonces, aldehídos presentan un carbono con un doble enlace y una H, ¿sí? Se parecen mucho a los ácidos carboxílicos, ¿no? Porque tienen un doble enlace O, pero la diferencia es que tenemos 1H. Y entonces, todo esto que se encuentra aquí me va a identificar como un ácido, ¿bien? Como un ácido carboxílico en este caso. Bien, entonces ya vemos que tiene un OH, pero no solamente porque tenga un OH, voy a decir, es un alcohol. Viene este grupo completo. Ahí yo ya puedo identificar que estoy hablando de un ácido. Bien, y así sucesivamente con cada uno de los grupos. Particularmente vamos a hablar acerca de la serie de los alcanos y vamos a hablar de los cicloalcanos. Bien, ¿qué son estos alcanos y cicloalcanos? En este caso, para los alcanos, hablamos de que son hidrocarburos. Hidrocarburos, ¿por qué? Porque tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Esos son la serie de los alcanos. En algunos casos vamos a presentar otros átomos, como lo vimos, como son el cloro, el bromo o el oxígeno, ¿cierto? Pero ahí ya cambiaría nuestro grupo funcional. ¿M? Particularmente tienen carbono e hidrógeno, son hidrocarburos alifáticos. Alifáticos quiere decir que son cadenas carbonadas de este estilo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque existen ciclos, cicloalcanos como los que vemos aquí, que representan una figura geométrica. Y están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, en la que los carbonos están unidos únicamente mediante enlaces sencillos, ¿de acuerdo? Y para los cicloalcanos, pues son cíclicos. Entonces, hago la pregunta, si estamos hablando de alcanos y me están diciendo que están unidos por un enlace sencillo, estamos hablando de qué tipo de hibridación del carbono. ¿Quién me responde? ¿Quién presta atención? ¿Qué tipo de hibridación? No puedo ver el chat. Así que algún valiente que active su micrófono para saber que no estoy solo, por favor. SP3. SP, excelente, muy bien, eso, anímense a participar, eso es muy chévere, eso es muy chévere, excelente, excelente, SP3, ¿cierto? Ya lo habíamos visto porque SP3, ¿cierto? Específicamente porque pueden formar cuatro enlaces, es decir, que el carbono se hibridó y puede formar cuatro enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente estamos hablando de una hibridación CP3 en la serie de los alcanos. Pueden ser cíclicos, como los que vemos acá, o pueden ser cadenas alifáticas, que son cadenas largas. Bien, entonces aquí también obedece una fórmula muy importante, la fórmula de cómo se puede construir un alcano, y es C.
N, perdón, CnH2n más 2, donde n puede ser cualquier número, ¿sí? Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Entonces, aquí nosotros podemos establecer cómo podemos llegar a un alcano, ¿de acuerdo? Si yo reemplazo la fórmula y pongo, supongamos que es N3, entonces yo pongo C3, ¿cierto? H, recordemos que aquí lo que tenemos es una multiplicación, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por 3 6 más 2 8, ¿cierto? Entonces 3H8, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver este tipo de fórmulas, cómo las vamos a relacionar, ¿sí? Pero entonces, esta es la fórmula de llegar a a los alquenos. Siempre vamos a tener como tal esta fórmula particular. Ya vamos a corroborarla nuevamente. Bien, entonces aquí vamos a tener metano, etano, propano, que son ejemplos de alcanos, alcanos alifáticos. También vamos a tener alcanos cíclicos y los podemos identificar muy sencillamente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, están completamente saturados, es decir, tienen todos enlaces sencillos, ¿cierto? Todos tienen enlaces sencillos, todos tienen hibridación sp3. Aquí lo que va a pasar es que se va a extender la cadena carbonada a medida que yo aumente los carbonos. Y aquí tenemos que estar muy pendientes en que la tetravalencia del carbono se cumpla, es decir, que se enlace sí o sí siempre 4 veces, ¿sí? En cada uno de los carbonos nosotros tenemos que identificar eso. Si nos damos cuenta que se enlace 4 veces, siempre se tiene que enlazar 4 veces. Si yo no tengo algún carbono que no esté enlazado 4 veces, pues es una molécula que muy probablemente está en un estado de transición o no existe. Y tampoco voy a encontrar un carbono con 5 enlaces. A no ser que se esté hablando de una transición, pero particularmente para compuestos como los alcanos no lo vamos a encontrar. Y los cicloalcanos los vamos a ver como figuras geométricas. ¿Sí? Son muy similares a las figuras geométricas, ¿de acuerdo? Y van a tener también enlaces completamente sencillos, ¿de acuerdo? Y el carbono también se va a enlazar 3 veces. Aquí vemos una fórmula semidesarrollada. Vamos a ahondar un poco en todo este tema de la estructura de las fórmulas para que las podamos también comprender un poco. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a la nomenclatura, es importante que conozcamos los tipos de fórmulas en química orgánica que vamos a encontrar, ¿sí? Porque pues aquí yo les presento algunas, tal vez desarrolladas, porque si nos damos cuenta son diferentes. Sí, en este caso está, aquí no aparece ningún CH2, ¿cierto? Son completamente diferentes. Aquí tenemos CH2, ion, CH2, aquí no tenemos ningún CH2. Bien, pero ¿esto a qué se debe? A que hay formas de presentar como tal esa fórmula. Entonces vamos a obtener en primer lugar, yo presento estos 4 tipos de fórmulas que son las más comunes que vamos a encontrar en química orgánica. Fórmula molecular. Y la fórmula molecular es un compuesto orgánico que simplemente me va a mostrar la cantidad de átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno o las cantidades de átomos que tengan las fórmulas, ¿sí? Entonces, aquí es cuando yo mencionaba C3H8, ¿cierto? Dando un ejemplo de la fórmula de los alcanos. C3H8 estaba dándoles aquí una fórmula molecular, ¿cierto? Estoy diciendo que tengo 3 carbonos y 8 hidrógenos, ¿sí? Aquí me están diciendo que hay 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Listo? Esa es la forma como lo podemos desarrollar, ¿sí? La fórmula desarrollada particularmente me va a decir específicamente y me va a mostrar todos los enlaces que se presentan en esa fórmula, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, es una fórmula que muestra todos los átomos y todos los enlaces presentes en el compuesto orgánico. En el compuesto orgánico se representan como líneas. Entonces, si nos vamos aquí de esta fórmula a esta, vamos a corroborar que presentaría la misma cantidad de átomos de carbono, hidrógeno u oxígeno. Entonces aquí nos están diciendo que son 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 8 átomos de hidrógeno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá tenemos 8 y vamos a tener 2 oxígenos que los vamos a tener aquí. ¿Listo? Esa es la fórmula desarrollada de esta que nos están presentando aquí. ¿Listo?
Y vamos a tener una fórmula estructural que también es muy conocida. Entonces aquí yo les estaba presentando dos tipos de fórmulas, ¿cierto? Una fórmula desarrollada y una fórmula estructural. Bien, y la fórmula estructural no me va a presentar como tal todos los enlaces que presentan los átomos. Solamente me va a indicar con un subíndice cuántos hidrógenos puede llegar a tener los enlaces de carbono. Entonces esto lo simplifica mucho pues en aras de poder de pronto avanzar un poco más con el tema. Bien, pero sin embargo, va a obedecer a lo mismo. Son diferentes formas de representar las moléculas, ¿sí? Entonces, igual vamos a tener cuatro átomos de carbono, uno, dos, tres y cuatro. Vamos a tener ocho átomos de oxígeno, aquí tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y dos átomos de oxígeno, uno y dos. ¿Sí? Siempre van a corresponder cada una de estas. ¿Listo? Y la fórmula esquelética, de pronto también la hemos visto. Esta es mucho más sencilla. ¿Sí? Omiten de pronto incluso a muchas representaciones del carbón. ¿Sí? Entonces lo que hacen como tal es representar los grupos funcionales. ¿Sí? Aquí tenemos un ácido carboxílico, ¿cierto? Aquí ya podemos identificar una familia. ¿Qué va a pasar? Que en cada punto que yo voy a establecer aquí, voy a obtener un átomo de carbono, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con las demás. Sencillamente yo lo hago de forma esquelética, ¿sí? Y en cada extremo de cada una de las uniones voy a tener un átomo de carbono. Es como si yo tuviera aquí un carbono, un carbono, un carbono y un carbono, ¿sí? Y digamos que aquí se obvia mucho. No, que no me muestre que pues los enlaces no quiere decir que no existan, sino que es una manera de representarlo. ¿Sí? Voy a obtener lo mismo que obtengo acá. Cuatro átomos de carbono. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí no me está mostrando los átomos de hidrógeno, perdón. ¿Sí? Porque es una fórmula muy sencilla para representarse, ¿sí? Pero de todas maneras recordemos que el carbono se enlaza cuatro veces. Entonces, por obvias razones, me están presentando un enlace carbono-carbono, pero aquí yo voy a asumir que voy a tener mis hidrógenos, ¿sí? Tal cual como vemos en la fórmula desarrollada. Esto se hace de forma práctica para poder, digamos que establecer ciertas estructuras y que es un lenguaje que pues se puede presentar en cualquier caso. Entonces la idea es que de pronto, si se nos presenta alguna fórmula de este estilo, nosotros conozcamos que es adecuado, ¿sí? Que usualmente la desarrollada es, pues digamos que una de las más completas y una de las mejores, pero en algunos textos de química o en algunos libros vamos a encontrar también que existen este tipo de fórmulas. Es como para abordarlos completamente. Bien, vamos entonces ahora sí a nombrar ese tipo de compuestos, los alcanos, cómo se van a nombrar. Y esta tabla nos presenta la manera como se van a nombrar, ¿sí? Dependiendo la cantidad de carbonos. Al principio yo aquí les mostraba unos ejemplos. Metano, etano, propano, butano, ¿sí? Eso va a ir en función a la cantidad de átomos que yo tenga como tal. Entonces, cuando yo tengo solo un átomo de carbono, voy a utilizar el prefijo met, bien, met, y como estoy hablando de un alcano, voy a tener una terminación an, ¿de acuerdo? Entonces, un carbono, voy a tener met, el prefijo va a ser met, y voy a terminar con un sufijo ano, ¿de acuerdo? Precisamente porque estamos hablando de la serie de los alcanos. Y así sucesivamente. Et, ano, todos si se dan cuenta, terminan en ano, precisamente porque estamos hablando de la serie de los alcanos. Es muy similar a las figuras geométricas, ¿cierto? Si hablamos de un pentágono, un hexágono, un heptágono, estamos hablando de la cantidad de carbonos que existen, ¿cierto? Y eso me va a permitir establecer el nombre correspondiente de esa estructura, ¿bien? Para que lo tengamos presente. Entonces, por esa razón, estamos aquí hablando de que si tenemos un átomo de carbono, va a ser metano, dos átomos etano, entonces aquí es donde los presentamos. Un átomo de carbono, vamos a tener met y vamos a tener ano como fijo al final.
¿de acuerdo? Haciendo énfasis en que son alcanos. Entonces, ya cuando yo vea que termina en ano, butano, etano, propano, ya de una vez yo voy a decir, listo, estamos hablando de un alcano, ¿listo? Alcanos característicos porque son hibridación SP3 y presentan enlaces sencillos. Bien, y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de hidrógenos, de carbonos. Y con el tema de los cicloalcanos va a ser sencillo porque cuando yo vea una figura geométrica de una vez, yo voy a saber que es un ciclo, ¿de acuerdo? Y va a tener la misma conformación, digamos que se va a nombrar de la misma forma. Entonces vamos a tener ciclobutanos, entonces ciclo porque es una figura geométrica. But entonces yo digo But. ¿Cuál será But? But dice que tiene cuatro átomos de carbono. Entonces, bueno, si yo veo esta estructura y no me dan el nombre, yo voy a decir uno, dos, tres, cuatro. Y cuatro átomos de carbono es un butano. ¿Por qué? Porque es un alcano. ¿De acuerdo? Enlaces completamente sencillos. En este caso, pues yo no voy a encontrar como tal una figura geométrica de dos carbonos, ¿cierto? Entonces, en los cicloalcanos, ¿qué vamos a tener? Que desde los tres carbonos en adelante vamos a poder encontrar estructuras cíclicas. A diferencia de los alcanos sencillos, los alcanos alifáticos, donde yo voy a poder encontrar un carbono como conocido como metano, etano con dos, prop con tres, but con cuatro, con cinco sería pentano y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Acá los podemos evidenciar. ¿Listo? Y también vamos a tener algunos grupos alquilo. Esos grupos alquilo son sustituyentes que se atan a la cadena carbonada, ¿de acuerdo? Entonces los voy a tener como menos un hidrógeno, ¿sí? Entonces tienen una lineecita porque aquí se van a atar a una cadena carbonada. Ya vamos a ver cómo vamos a, a, a mencionarlos, esos grupos funcionales. ¿Bien? Esos grupos funcionales van a tener un nombre diferente. Y cuando yo tengo una cadena carbonada, voy a darme cuenta que voy a tener diferentes grupos alquilo o sustituyentes. Entonces, todo lo que sea sustituyente, que no haga parte de mi cadena central, la voy a nombrar como metil, etil o propil, con un il. Y de la misma forma, si estoy hablando de un carbono, met. Si estoy hablando de dos et, si estoy hablando de tres prop, si estoy hablando de cuatro but y con un il al final. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a empezar a nombrar las cadenas carbonadas, que es lo más importante. Entonces, hay algunas reglas para generar esa nomenclatura como tal, ¿sí? Que digamos, algún docente diga, listo, te presento esta cadena carbonada, este compuesto, vamos a bautizarlo, toca darle un nombre, ¿sí? Entonces, ahí es donde Yo nosotros creo, yo sí entramos lo a quiero. seguir Nadie cree. tal vez un Nadie quiere poco algo bueno, pues lo escribo por dentro. eh, estas reglas. Por ahí escucho micrófonos abiertos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Hemos entendido? ¿Seguimos y paramos no? ¿Continuamos? ¿Alguien que me hable? Vemos porque al De parecer no le acuerdo. gusta hablar Por mucho, favor, profe. no me dejen solo aquí. Bien, vamos entonces a revisar estas reglas para darle el nombre a nuestro compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, primero debemos identificar la cadena continua más larga, o sea, la cadena principal. Y esta cadena determina el nombre de la base del alcano. Entonces, algún docente o algún profe le dice a usted, le estoy presentando este compuesto químico que se encuentra aquí. ¿Usted cómo lo nombraría? Listo, vamos a darle un nombre, ¿cierto? Ya por simple lógica, después de lo que hemos visto, ¿cierto? Vemos que esto tiene enlaces sencillos, entonces va a pertenecer a la serie de los que, de los, alguien que me responda, por favor. En el chat estoy viendo y tampoco hay Alcanos. nada. Excelente, excelente, muy bien. Me encanta que se animen a participar y abrir esos micrófonos de los alcanos, Este ¿cierto? compuesto se llamaría 3,4 dimetilheptano. Y ya se me adelantaron. Bien, ya vamos a verlo para todos. ¿Por qué se llamaría así o qué nombre le podemos dar?
Bien, entonces, muy bien por la persona que participó. No, no estoy viendo las caritas ni los nombres, pero excelente, me encanta que puedan participar. Pero ya podemos determinar que es un alcano porque tiene enlaces sencillos, ¿cierto? No veo ningún doble enlace ni un triple enlace. Entonces yo de por sí ya sé que esto es un alcano. Bien, necesitamos determinar la cadena más larga, es decir, la cadena principal. ¿Listo? Para eso tenemos que revisar que aquí, de pronto, lógicamente, podemos decir que la cadena principal es esta que se encuentra aquí, ¿cierto? Que es la más larga, es la más larga. Entonces, esta vendría siendo mi cadena principal, ¿cierto? Bien. Luego nos dice, si una molécula tiene dos o más cadenas de igual longitud, se selecciona como cadena principal aquella que tiene una mayor el número de sustituyentes. Acá en este caso, tenemos una cadena carbonada larga, no tenemos como tal ningún inconveniente porque es la principal, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a tener de pronto una cadena más larga que esta que estoy seleccionando aquí. Bien, se nombran todos los grupos unidos a la cadena más larga como sustituyentes de alquilo, entonces lo que les estaba mencionando. Ya tenemos una cadena carbonada larga, ¿cierto? Pero entonces nos damos cuenta que acá tenemos dos sustituyentes y cada sustituyente tiene un grupo carbono, es decir, solamente es un carbono. Entonces, por ende, yo ya voy a saber que esos van a ser metiles, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos aquí. Van a ser grupos metil. Entonces, ya sé que en mi cadena carbonada tengo dos grupos metil, ¿de acuerdo? Y para nombrar el compuesto, debemos ordenar los sustituyentes en orden alfabético o dependiendo, pues en este caso, como tal, cuántos sustituyentes hay, ¿de acuerdo? Entonces, en orden haríamos, eh, digamos que numerando mi cadena carbonera, ¿bien? En este caso tenemos uno, 2 y 3, y tenemos uno, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Nos dice que nosotros tenemos que nombrarla por donde se encuentre, pues, el sustituyente más próximo. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a, siempre es algo así como llamar a lista, ¿de acuerdo? No se nos puede pasar absolutamente ningún sustituyente. Siempre los tengo que mencionar a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, voy a llamar a lista. ¿En dónde se encuentra el primer sustituyente? En el carbono número 3, ¿cierto? Entonces, de una vez yo voy a poner 3, ¿cierto? Y también tengo un sustituyente igual en el carbono 4. Entonces, voy a decir que 3,4 Miren los de la guión, foto niña. aquí vamos a tener como tal que me están hablando de un metil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues solamente posee un carbono. Pero estoy hablando de 2 metil, ¿cierto? Estoy hablando de 2 metil. Entonces aquí vamos a anteponer el sufijo di y vamos a mencionarlo como metil, dimetil, y luego vamos a dar el nombre a toda la cadena carbonada, que en este caso tiene 7 carbonos. Cuando tiene 7 carbonos, ¿qué prefijo yo utilizo? Preguntó al público. Danos. Más duro que no escuche. O en el chat también pueden participar. Heptano, por acá me dice Daniel Padilla. Heptano, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, hablamos de un heptano. Entonces, 3,4 dimetil uy, heptano. Bien, listo. Me debo cerciorar de que sí ya me alista bien. Es decir, que sí mencioné todo, ¿cierto? Entonces, 3,4 en el carbono 3 y en el carbono 4 voy a tener dimetil. Listo, estos ya están. Y heptano, ¿por qué? Porque es la cadena carbonada más larga. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya vamos como tal a darle nombre como tal a la cadena. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría entonces con los ciclos? ¿Cómo entonces vamos a llamar a los ciclos? De la misma forma, ¿cierto? Entonces recordemos que si estamos hablando de los cicloalcanos,
en mi nombre como tal debe ir la palabra ciclo y ahí ya determinamos si es un ciclo propano, butano, hexano, heptano, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta estructura química, nuevamente su profesor le dice a usted, esta es la estructura química, ¿bien? ¿Qué nombre le daría a usted? Entonces, lo primero que yo voy a determinar es la cadena más larga. ¿Cuál va a ser la cadena más larga? Mi ciclo, ¿bien? Aquí vamos a asumir, recordemos las estructuras que vimos aquí al inicio, las estructuras esqueléticas. La mayoría de ciclos presentan una estructura esquelética, y es decir que en cada punto yo voy a tener un carbón, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuántos carbones hay. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tenemos 7 carbonos. Esta va a ser mi estructura más larga. Tenemos también un grupo metil, ¿cierto? Y acá tenemos otro grupo metil. Y también tenemos un grupo de 2 carbonos, ¿cierto? CH2, CH3. Entonces, este grupo funcional sería un grupo etil, ¿cierto? Según nuestra tablita que tenemos aquí, donde nos dice cómo debemos mencionar esos grupos que se atan a la cadena principal. Bien, entonces, de igual forma, ya identificamos cuáles son los sustituyentes. Debemos entonces dar el nombre correspondiente. Entonces, aquí ya por simple lógica, sabemos que tenemos un dimetil, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que tenemos que nombrar todo en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a darle prevalencia como tal a nuestra cadena. ¿De acuerdo? Por cómo vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, iniciemos específicamente por donde encontramos como tal el grupo funcional más próximo, el más grande. ¿De acuerdo? Entonces podemos nombrarla desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Una vez ya la tengo nombrada, entonces voy a empezar a dar el nombre correspondiente. Bien, entonces acá yo tengo este grupo funcional que se llama etil, ¿cierto? Pero tengo en este caso un dos grupos etil. Entonces, acá yo voy a tener nuevamente un dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque yo tengo dos grupos metil, ¿de acuerdo? Entonces, como voy a iniciar en orden alfabético, lo primero que yo debo mencionar va a ser los grupos dimetil. ¿Sí? Precisamente porque empieza por D. ¿Dónde están los grupos dimetil? Yo empiezo a revisar en mi cadena carbonada, está en el carbono 5, entonces nuevamente empiezo a llamar lista sin que se me vaya a pasar nadie. 5, ¿y en dónde más tengo el otro grupo? En el carbono 7. 5.7, doy el nombre, ion dimetil, tengo que nombrar el siguiente. No se me puede pasar, no puedo saltarme la lista, no puedo dejar de llamar a todo mi grupo que compone mi estructura orgánica. Entonces, está en el carbono 1. Entonces, 1 etil, según la tablita que tenemos aquí, según lo que me está indicando cómo nombrar esos grupos que están adicionados a la cadena carbonada. Entonces, voy a tener etil, y en este caso, ¿cómo nombraría la cadena carbonada central? ¿Alguien me dice? Teniendo presente cómo lo hemos venido trabajando. Teniendo en cuenta que tiene 7 carbonos, ¿no? Y que estamos hablando de un grupo cíclico. ¿Cómo vendría siendo? Heptano. Ciclo heptano, Heptano. correcto, por ahí escuché, excelente, muy bien, ciclo. Entonces recordemos ciclo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una cadena cíclica. Entonces, 5,7, porque en el carbono 5 tenemos un grupo funcional y en el carbono 7 también. ¿Cuál es ese grupo funcional? El metil, pero tenemos dos. Entonces va a ser dimetil. Si tuviésemos tres, trietil y así sucesivamente. Si solo tendríamos uno, sería sencillamente metil y ahí ya me cambia como tal el nombre, ¿cierto? Ya no iría primero el di, sino iría primero el etil. Pero en este caso, 5,7 dimetil, guión 1 etil y vamos a mencionar correspondientemente ciclo heptano. Y aquí yo ya estoy dando el nombre completo. 5,7 de metil, lo nombré. 1 etil, lo nombré. Ciclo heptano, nombré todo. ¿Listo? Entonces es importante que ante una estructura
logremos dar todo el nombre de la estructura, abarcarla toda sin que se nos vaya a, de pronto, a olvidar algún grupo funcional. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cómo se llamarían estos compuestos? Entonces, demos un tiempo corto de al menos unos 5 minutos, por lo menos para darle nombre a este compuesto, ¿sí? Y ya entre todos miramos estos que se presentan aquí. Listo, unos 5 minutos para poder, digamos que mostrarles un software antes de finalizar. ¿Listo? 5 minutos para que podamos allí, como me decía un profesor, raye, escriba, haga ejercicios para que usted se aprenda y se apropie de esto. ¿Listo? Y ya miramos si podemos dar los otros nombres. Entonces vamos a dar un espacio corto para que usted pueda determinar la cadena carbonada más larga de este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? La cadena carbonada más larga, los grupos funcionales que se encuentran como radicales o como grupos alquilos. ¿Listo? 5 minutos y miramos si a todos nos da igual. Yo no he hecho este ejercicio, entonces yo también me voy a poner aquí un con una hoja de papel a hacerlo. Y vamos a ver si a todos nos da igual. ¿Listo? Y pasados los 5 minutos, algún valiente que se arriesgue a decirme, mire, profe, me dio así o de esta forma, o yo lo pienso de esta forma. ¿Sí? Pueden existir diferentes maneras de cómo nombramos los compuestos. Entonces, ánimo, a rayar, a rayar. El primero, me pregunta Díaz Lagos, dice aquí. No sé si será tu nombre. Este primero de acá y ya miramos los demás, cómo los podemos nombrar. Por aquí ya hay una primera respuesta. Tenemos un minutico más y ya lo abordamos nuevamente a ver si nos dio igual, si nos dio igual. Yo aquí también estoy muy atento haciéndolo el ejercicio en papel. Por acá tenemos de Emilia H. otro nombre. Vamos a ver si también puede llegar a servirnos, ¿no? Igual, existen diferentes maneras. Lo importante es obedecer las reglas que abordamos un poco. ¿Listo? Entonces, iniciamos y vamos dando el nombre a los demás compuestos. Entonces, que lo primero que yo debo identificar la cadena más larga. Entonces aquí me están presentando una cadena con diferentes ramificaciones, ¿cierto? Aparentemente uno diría, puede que esta de aquí, que yo vea, sea la cadena más larga, ¿cierto? Aparentemente, pero eso no quiere decir que sea así. Bueno, por acá me ponen otros más, digamos que otros nombres. 3,6 dimetilheptano, 2,5 dimetilheptano. Bueno, vamos a ver si realmente es así. Uy, no sé por qué se me, se me marcó. Un momento, un momento. A ver, nuevamente, revisemos por acá. 15 punteros. Listo. Bien. Entonces, aparentemente podría ser esta, ¿cierto? Pero pues vamos a revisar particularmente. Bien. Recordemos que es cadena carbonada más larga, independientemente, no necesariamente puede ser lineal, ¿sí? Puede ser de otra forma.
Entonces aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Aparentemente podría ser esta, pero recordemos que tenemos diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces podemos contar desde aquí o desde acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aparentemente nuestra cadena carbonada más larga vendría siendo esta que tenemos aquí, ¿cierto? Recordemos que la regla nos dice que es la cadena carbonada más larga independientemente que tenga unos radicales, porque antes de yo bautizar a mi o darle el nombre a mi molécula, yo debo determinar esa cadena carbonada más larga. Es lo primero que yo debo hacer. Y ya después yo sí determino mis sustituyentes, ¿cierto? Aquí aparentemente tengo dos sustituyentes, ¿cierto? Bien. Entonces ya identifiqué mi cadena carbonada más larga. Necesito saber por dónde voy a empezar a enumerarla, ¿cierto? Para saber dónde van a estar la posición de los sustituyentes. Entonces, recordemos que tenemos que enumerarla en función a donde encontremos el sustituyente más próximo. Aquí tenemos uno, 2 y 3, ¿cierto? Y aquí tenemos uno y 2. Eso quiere decir que yo voy a empezar por aquí porque si nos damos cuenta, aquí el sustituyente lo tenemos en el tercer carbono, uno, 2 y 3. Pero por este lado, el sustituyente aparece en el carbono número 2, ¿cierto? Por acá Ángel me dice que también le dio 2,5-dimetileptano. Vamos a ver si es cierto. Entonces, nuevamente, nombramos cadena carbonada. Numeramos uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a darle el nombre a mi cadena carbonada correspondiente. Entonces, ya sé que tengo dos grupos metil, ¿cierto? Tengo dos grupos metil. ¿Dónde los tengo? En el carbono 2. Vamos a empezar. 2,5, ¿cierto? Guión. Dimetil. Di porque hay dos metil, ¿no? Dimetil y la cadena carbonada más larga. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como es de 7, entonces yo voy a decir que es heptano, ¿cierto? Entonces el nombre de este compuesto ya lo tenemos como 2,5 dimetil heptano. Bien. Entonces, muchos acertaron, bien. En el chat veo o abriendo sus micrófonos también me dijeron 2,5 dimetilheptano. Excelente. De pronto, algunos nos confundimos con determinar en primera instancia la cadena carbonada más larga. Bien, ¿qué va a pasar entonces con este? Ya por simple lógica, nosotros lo vemos y decimos, sí, profe, eso es un ciclo. ¿Qué ciclo? Vamos a mirar qué ciclo es. Entonces vamos a empezar. Uno, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos. Entonces sería un ciclo que escucho opiniones, leo el chat. Un Ciclopentano. ciclo, excelente, un ciclo pentano. Recordemos nuestra tablita de nomenclatura que les vine presentando inicialmente, ¿no? Independientemente que tenga 5 o 6 carbonos, siempre excelente. Va a ser un pentano, ¿no? Miren, 5 carbonos. Va a ser pentano, pero como estamos hablando de una estructura cíclica, pues es un ciclo pentano. ¿Listo? ¿Por dónde yo voy a iniciar? Entonces tengo que identificar mis grupos funcionales, mis ramificaciones. Tengo por acá uno, por acá tengo otro y por acá tengo otro. Acá tengo un grupo metil, ¿cierto? Ya tengo un grupo metil. Sí, ya no hay dos, sencillamente es un grupo metil. Acá tengo un grupo etil y este elemento de la tabla periódica conocido como, ¿cómo se llama ese elemento? Por acá me escribieron en el chat. Bere Prom, ¿de acuerdo? Por acá ya me escribieron el nombre, están, mejor dicho, súper volando estos chicos. Pero entonces vamos a establecer algunos parámetros. Bien, Brom, ¿listo? Entonces yo voy a iniciar en función al orden alfabético, ¿no? Entonces vamos a empezar uno, bien, dos, por donde encuentre más sustituyentes, tres, cuatro y cinco. ¿Listo? Bien. Entonces ahora sí, vamos a empezar a darle el nombre al ciclo partiendo desde el orden alfabético. Entonces en el carbono uno yo voy a encontrar un bromo. Entonces vamos uno bromo, precisamente porque inicia por B, ¿cierto? Guión. En el carbono 2 voy a encontrar un grupo etil, ¿cierto? Entonces, uno bromo, 2 guión etil, guión nombre último. En el carbono 3 voy a tener un
metil, ¿cierto? Entonces, 1 bromo, 2 etil, 3 metil, y voy a darle el nombre correspondiente que vendría siendo ciclopentano, ciclopentano, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante revisar esa parte de por donde, en los ciclos por donde yo voy a iniciar, por donde esté mi compuesto en orden alfabético más próximo, ¿cierto? Y yo hubiese podido tal vez iniciar por esta parte, ¿cierto? Pero recordemos que debemos seguir el orden de por donde encontremos el grupo funcional más próximo. Acá no había nada y por este lado sí lo teníamos. Entonces, bueno, ya sé que entonces mi carbono uno va a ser este y mi carbono va a ser 2 va a ser el siguiente. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya para finalizar esta parte de las estructuras orgánicas, ¿cómo entonces nombraríamos este compuesto de aquí? ¿Mm? Que tiene este ciclo, su ciclo principal es este, ¿cierto? Pero también tiene un ciclo acá y tiene otros dos grupos funcionales, ¿sí? Entonces recordemos que todo lo que tiene que ver con los grupos alquilo usualmente termina en il, ¿cierto? Miren, propil, butil, pentil. ¿Cómo entonces sería ese grupo funcional? ¿Sí? Ya sabemos que la cadena carbonada es este ciclo, ¿cierto? De 6 carbonos. Bien, que es lo primero que vamos a hacer. Ya identificamos cadena carbonada más larga. Vamos a nombrar los correspondientes sustituyentes o grupos alquilo. Entonces, aquí ya sabemos que tenemos un metil, aquí tenemos un etil, y cómo nombraría este de aquí, es como el diferente a los demás. ¿Qué idea se les ocurre? ¿Cómo creen? Por ahí en el chat yo vi a alguien que ya le dio el nombre y todo, pero bueno, vamos aquí a conversar. ¿Cómo se llamaría este sustituyente? Bromociclopentano. No, este de aquí estamos trabajando con este que está aquí. Entonces le estoy preguntando, este que está como sustituyente, Un ¿cómo sería ciclopropil. ese nombre? Un ciclopropil, excelente. Recordemos que es un ciclo, ¿no? Entonces no podemos dejar el nombre a un lado. Es un ciclo prop porque tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y recordemos que todos los sustituyentes terminan en el, entonces es ciclopropil. Bien, entonces vamos a iniciar en el orden alfabético. Bien, entonces mi carbono uno sería este de aquí, ¿cierto? Aquí estamos hablando de que inicia por la letra C, ciclopropil. Entonces este sería el carbono uno. ¿Por dónde me voy? Vamos a mirar. 1, 2 y 3. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces nos vamos por este lado porque tenemos mi otro grupo funcional más próximo aquí. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, perfecto. Ya tenemos identificados cada uno de mi cadena carbonada más larga. Ya tenemos identificados cada uno de mis grupos funcionales. Entonces vamos a darle el nombre a esta estructura orgánica. Entonces, en el orden alfabético. Entonces vamos a escribirlo por acá. 1-ciclopropil, ¿cierto? Ciclopropil, bien, ya mencionamos este. Continuamos en orden alfabético, vendría 4, ¿cierto? Etil, bien, en orden alfabético, ¿no? Ese sería el siguiente, 4 etil, guión 3 metil, y el nombre del compuesto que tiene todos los sustituyentes. Lo voy a poner aquí, siempre son de largo, pero pues aquí a mí ya no me cabe, entonces lo voy a poner aquí debajito, guión ciclo hexano, ¿cierto? ¿Porque hexano? Porque son 2, porque son 6 carbones, ¿de acuerdo? Y porque estamos hablando de un alcano. Entonces aquí ya podríamos establecer cómo es el nombre de cada uno de los compuestos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Recuerden que estamos hablando de la serie de los alcanos, ¿no? Alcanos, y los alcanos se caracterizan por tener enlaces sencillos. Enlaces sencillos, y aparte de eso, porque tienen una hibridación sp3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer un ejemplo, ya para finalizar, de hacer todo lo contrario a lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Listo? Como si todo lo contrario. Pues vamos a partir del nombre para poder estructurar
para poder dar la estructura química. Entonces aquí yo les presentaba estas figuras y dábamos el nombre. Pero también nosotros podemos tener esa capacidad de revisar cómo debemos nosotros establecer esa estructura, ¿de acuerdo? Independientemente, pues, de las que nosotros vimos acá, si es una fórmula molecular, desarrollada, estructural o esquelética. Vamos a establecer una forma estructural, ¿de acuerdo? Que es la que usualmente es la más convencional y la que usamos en orgánica. Bien, entonces nos dan el nombre 3,3 dietil 2,5 dimetil non, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar. Aquí empezamos de atrás hacia adelante, desde esta parte hasta esta parte. ¿M? Necesito establecer la estructura de la cadena carbonada más larga. Y me están diciendo que es un dimetil, bueno, un dimetil nonano. Vamos a enfocarnos en esta parte del nonano. Entonces, vamos a revisar nonano. Nos está diciendo que tiene 9 átomos de carbono, ¿cierto? Entonces, por lo que yo debo partir es por empezar a estructurar la cadena carbonada más larga. Y de pronto yo tengo un poco de potestad en hacerlo como yo quiera, ¿bien? Siempre y cuando obedezcamos a la cadena carbonada más larga, ¿de acuerdo? Entonces, 9 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Ya tenemos la cadena carbonada más larga. Recordemos que tenemos enlaces sencillos y que siempre debemos obedecer a que debe cumplir con la tetravalencia del carbono, es decir, estar enlazado 4 veces, ¿no? Aquí lo estoy haciendo de una fórmula eh, desarrollada, semidesarrollada, perdón, ¿sí? Entonces este carbono presenta 3 hidrógenos, 1, 2 y 3, y el enlace que une al otro carbono, ¿bien? Entonces ya tenemos el nonano. Vamos a ubicar el 2,5 dimetil, ¿de acuerdo? En este caso yo puedo hacerlo bien sea por acá o bien sea por acá, pues porque yo tengo la potestad de decidir por dónde lo voy a hacer. Empecemos por acá. Me dicen que en el carbono 2, 1, 2, voy a encontrar en el 2 y en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Dice dimetil, entonces yo ya sé que mi grupo metil es un CH3. Bien, entonces aquí yo voy a encontrar como tal la estructura dimetil. Ya tengo el nonano, ya tengo el 2,5 dimetil. Igual enumeremos la cadena para que no nos vayamos a perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. 2,5, 2 y 5. Y vamos a ubicar el dietil. Me está diciendo que está en el carbono 3. 1, 2, 3. Vamos a tener un dietil, ¿cierto? Entonces, un dietil. Es decir, que en este mismo nosotros vamos a tener una estructura carbonal. ¿De acuerdo? Sería CH2, CH3 y CH2, CH3. ¿De acuerdo? Entonces, pilas aquí porque nosotros recordemos que debemos garantizar que el carbono se esté enlazando solamente 4 veces. Y en este caso no tenemos eso. ¿Por qué no tenemos eso? Porque estamos adicionando sustituyentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ubicar? La cantidad de hidrógenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, aquí el carbono se estaría enlazando más de 4 veces. Tendría dos enlaces hidrógeno, 3 y 4 y 5, ¿sí? Entonces ahí es donde yo debo establecer o estructurar que mi carbono no vaya a tener más de 5 enlaces, ¿de acuerdo? Para este caso, en el carbono 3 tengo 3,3 dietil. Entonces tengo carbono arriba, carbono abajo, estoy atado a otro átomo de carbono. Ya no tendría hidrógenos, solamente tendría un carbono. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque yo debo garantizar esa tetravalencia del carbono, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo estar muy atento al momento de realizar las estructuras químicas correspondientes. ¿Listo? Que yo tenga esa tetravalencia. Entonces, vamos a revisar por los carbonos donde adicionamos los sustituyentes. Este cumpliría 1, 2, 3 y 4. Listo. Vamos a mirar este de aquí. Entonces tenemos 1, 2,
3 y tenemos dos hidrógenos. Quiere decir que yo debo eliminar un hidrógeno, ¿no? Para completar esa tetravalencia del carbono. Entonces yo no voy a tener CH2 sino un CH. Y ahí yo ya estoy obedeciendo a la tetravalencia del carbono. Sí, uno, 2, 3 y el hidrógeno 4. Pasa aquí también, ¿no? Tengo un enlace, dos enlaces, tres enlaces y estoy teniendo dos de hidrógeno. Debo eliminar y dejar solamente un enlace, ¿sí? De pronto para hacerlo más gráfico, para hacerlo más entendible, revisémoslo de manera estructural para que se pueda entender. Más sencillo. Permítanme, aquí tenemos la pluma. Entonces, aquí voy a tener mi hidrógeno. Sí, eso es lo que estoy intentando garantizar. Que yo, sí o sí, mi carbono tenga cuatro enlaces. ¿De acuerdo? Y de forma rápida. También vamos a tener como tal aquí la estructura correspondiente. Entonces vamos a empezar de atrás para adelante. Inicialmente vamos a tener un hexano. Entonces, hagámoslo esta vez de forma estructural. Entonces vamos a tener uno, dos, tres, un poco más abajo por los sustituyentes. Tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Entonces yo voy a tener hexano, seis átomos de carbono. Me están diciendo que en el carbono 2 y 2 voy a tener un dimetil, entonces vámonos para el carbono 2. Esta vez iniciamos por acá, entonces enumeremos por acá. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces vamos al carbono 2. Me dicen que en el carbono 2 voy a tener un metil, ¿cierto? Ya ahorita saturamos con hidrógenos para que podamos comprenderlo de una forma más estructural. Entonces, dimetil, ¿cierto? Si estamos hablando de metil, estamos hablando de CH3, ¿cierto? De la línea CH3. Es lo mismo que yo tengo aquí, que yo sature con hidrógenos, ¿sí? Para ver esos enlaces que tiene cada carbono. Eso que estoy presentando aquí es tal cual lo mismo que un CH3. ¿Bien? Carbono y tres hidrógenos, ¿sí? Pero esto nos permite evidenciar mejor que mi carbono se enlace cuatro veces. ¿Listo? Entonces tengo en mi carbono dos átomos de carbono y me dicen que en el carbono 4 tengo un etil, o sea, un CH3, un etil es un CH2, CH3, ¿cierto? Atado a un átomo de carbono. Entonces carbono, carbono, y yo voy a tener aquí que saturar con hidrógeno, CH2 y CH3. Bien. Y así sucesivamente lo que yo hago es saturar con hidrógenos, no los voy a dibujar, pero ya sabemos que esta línea me representa un enlace, que es el que yo debo tener presente para obedecer y cumplir con la tetravalencia del carbono. ¿De acuerdo? Entonces no se me puede pasar eso por nada del mundo. Que yo garantice que cuando realice mis estructuras químicas, realmente yo esté siendo de forma acertada con la estructura que estoy proponiendo y con la hibridación, recordemos, hibridación sp3 para la serie de los alcanos. Bien, pues ya para finalizar esta última parte, a mí siempre me gusta revisar la mediación tecnológica porque me permite a mí, eh, de cierta manera, complementar un poco esto. ¿Sí? Y nosotros explicamos como docentes de esta forma para que el alumno pueda comprender de una forma más adecuada todo lo que tiene que ver con la estructuración. Pero realmente las estructuras orgánicas no son así. Esto es sencillamente un modelo que me permite entender cómo sacar los enlaces. Pero realmente si nosotros lo viésemos mm, de forma realista, perdón, eh, nosotros tendríamos que revisar que estamos hablando de algo 3D, ¿sí? No sé si pueden ver mi pantalla. Por favor, me confirma si pueden ver mi pantalla. Estoy presentando una pantalla negra. No sé si por acá me dicen que sí. Excelente. Entonces, ¿qué es este software? Este software se llama Avogadro y me permite revisar mi molécula en 3D, ¿sí? Es decir,
conocer la molécula, cómo realmente se comporta, ¿sí? Entonces aquí yo doy clic, ¿cierto? Y aquí podemos ver la molécula del etano, ¿sí? ¿Cómo era la molécula del etano? La molécula del etano tiene un carbono, ¿y el carbono cuál es? El carbono vendría siendo este circulito, ¿cierto? Y tiene 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, de pronto nosotros vemos como tal la estructuración que les mostraba del palito, de la rayita, de los átomos de carbono, pero realmente lo que nosotros eh, tenemos, digamos que en nuestro diario vivir, son moléculas orgánicas en 3D. ¿Por qué? Porque recordemos que también presentan un ángulo, ¿cierto? Y eso lo explicaban de pronto en una sesión anterior, ¿cierto? Que es una forma tetraédrica, ¿cierto? Y presentan un ángulo y aquí también el software me dice cuál es el ángulo que presenta. 105.9, si no estoy mal. No se alcanza a ver. A ver si le doy la vuelta y se alcanza a ver. 109.5, ¿cierto? Precisamente porque es una molécula orgánica, ¿de acuerdo? Que está trabajando en 3 dimensiones. Entonces, nosotros podríamos realizar todas las figuras en este software y revisarlas eh, uniéndolas a través de enlaces, como lo estoy mostrando aquí, ¿cierto? Nos damos cuenta, estoy realizando la estructuración de una molécula de 1, 2, 3, 4, 5, es decir, este ya vendría siendo un pentano, ¿cierto? Entonces, usted se da cuenta que en este caso la tetravalencia del carbono se cumple, ¿cierto? El carbono es el círculo grande, ¿cierto? Y este círculo grande tiene que estar enlazado 4 veces. Los circulitos chiquiticos, que son más o menos como eh, blancos, son hidrógenos. Pues vemos que el carbono está atado a 3 hidrógenos y a otro carbono. Por acá vemos los enlaces 1, 2, 3 y 4. Este carbono está atado a otro carbono, a otros 2 carbonos y a 2 hidrógenos. Entonces aquí ya podemos ver 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y vemos también, nos muestra los ángulos de cada una de las estructuras geométricas, ¿sí? 109.5, aquí vemos 112.2, ¿sí? Porque estamos trabajando en 3 dimensiones. Esto también me permite generar dobles enlaces, como en este caso, y hasta triples enlaces, si nos damos cuenta, que era lo que les estaba mostrando al principio, donde está la formación de ese triple enlace. Pues aquí podemos ver particularmente cómo se está formando ese triple enlace. Ahí lo alcanzamos a ver. Por aquí se alcanza a ver la lineecita del fondo, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y nos damos cuenta que está enlazado carbono-carbono y que este carbono, recordemos que el círculo grande es un carbono. Entonces tenemos que obedecer tetravalencia del carbono. ¿Cuántas veces está enlazado? Tenemos un enlace, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros evidenciamos que realmente la estructura orgánica eh, está bien enlazada y cumple con las hibridaciones. Acá entonces tendríamos para este carbono una hibridación SP, ¿cierto? Porque posee un triple enlace y se está conectando a otro carbono y tiene un enlace disponible, solo uno, que bien puede ser a otro carbono o a un hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que nosotros conozcamos que la orgánica, si bien sí la explicamos en 2D, también es importante verla de esta manera, en 3D, que es como realmente se encuentra en, digamos que en la vida real. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hasta aquí llegaría esta parte de la sesión. Eh, Espero les haya servido, se haya sido de provecho con ustedes. Yo pues le doy la palabra al profe Guillermo. Aquí estamos. Muchas gracias, profe, porque siempre está dispuesto, ¿verdad? Y excelente, gracias porque fue bastante visual, ¿verdad? Que es lo que nos hace falta, porque muchas veces nos quedamos solo con la parte en 2D y es difícil dibujar la parte 3D. Entonces ahí nos comparte el simulador. Mire, siempre seguimos aprendiendo y aprendiendo algo nuevo.
implementando la tecnología, ¿verdad? Eh, no sé si le gustaría que los jóvenes activen su cámara para tomar ahí un recuerdo. Sí, por supuesto, por supuesto. Espero no estén todavía debajo de las cobijas. Yo veo por aquí a Fernando. Solo veo a Fernando que me está acompañando y al profe Guillermo. No sé si de pronto hay más valientes que se animen a encender sus cámaras. Por aquí ya veo a Emilia, veo a Kesia López, no sé quién más, o ya están todos Z, 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 Z. Bueno, acá tenemos una hora de diferencia, aquí es un poco más tarde, aquí son las 9:30 ya, creo que en Honduras son las 8:30, pero pues bueno, digamos que aquí nos acostamos tardecito. Pero todo bien sea porque se pueda comprender y se pueda relacionar todo lo que hemos estado aprendiendo.